Bienvenidos y bienvenidas al Museo del Carlismo en esta jornada de conversatorios que hemos organizado para complementar la actual exposición temporal del Museo del Carlismo, Sebastián Taberna, el rostro de la guerra, que es la primera itinerancia de la exposición temporal que produjo y se exhibió en el Museo Cerralbo con gran afluencia de público y enorme éxito. Ambas comisariadas por Pablo Larraz. Para el Museo del Carlismo, sinceramente, es un enorme lujo contar con esta exposición que pone en valor la figura de un fotógrafo amateur, pero prácticamente considerado un profesional de la fotografía por la calidad de su trabajo y por la aportación tanto documental como histórica vinculada, en este caso, a la Guerra Civil Española. El proyecto expositivo que se desarrolló en el Museo del Carlismo permitió esa colaboración con la institución madrileña, con el Museo Cerralbo, y desarrolló la exposición para precisamente enfatizar esa faceta fotográfica de Sebastián Taberna. Por eso estas jornadas, este conversatorio de esta jornada de hoy, quiere centrarse precisamente en la gestión y en la exposición del patrimonio fotográfico. Para ello hemos invitado a una serie de profesionales de diferentes ámbitos que en 3 mesas van a desgranar diferentes aspectos relacionados con esta gestión. En una primera mesa, con el título Proyecto de la exposición temporal Sebastián Taberna, el rostro de la guerra, vamos a poder hablar con Carmen Jiménez, directora del Museo Cerralbo y alma mater de este proyecto, junto con Pablo Larraz, comisario, experto en carlismo, investigador de la fotografía, que tanto en el Museo Cerralbo como aquí en el Museo del Carlismo pues ha desarrollado una exposición magnífica que verdaderamente saca a la luz a esta importante figura del patrimonio fotográfico navarro. Posteriormente, en una segunda mesa, después de una pausa café, a la que están todos invitados, vamos a desarrollar el tema del patrimonio fotográfico y los archivos familiares, en este caso con la participación de Félix Segura, jefe de la sección Archivo Real y General de Navarra, y con José Luis Hernández Luis, del Centro Documental de la Memoria Histórica, cuya sede se encuentra en Salamanca. Finalmente, concluiremos esta jornada con una tercera mesa sobre fotografía histórica en los museos, los requisitos de exhibición y trayectoria en museos forales, que contará con la participación de Carlos Cánovas, fotógrafo y estudioso de la fotografía, que además tiene un papel importante en esta exposición temporal del Museo del Carlismo, y Celia Martín Larumbe, jefa de la sección de museos y experta en fotografía. Terminaremos aproximadamente hacia la 1:30 y abriremos entonces un turno de conclusiones y de participación para aquellas personas que lo deseen. El formato de los conversatorios es un formato un poco más ligero que las conferencias. De lo que se trata es de compartir experiencias con las personas implicadas en las diferentes facetas que he narrado, y en este caso lo que venimos aquí a tratar es la propia exposición. La propia exposición Sebastián Taberna, el rostro de la guerra, desde su ideación y producción inicial hasta su llegada posterior al Museo del Carlismo. Voy a ejercer de moderador, aportaré después alguna cuestión cuando toque hablar de la exposición en el Museo del Carlismo, y de lo que se trata aquí es de precisamente empezar por el principio, por la A. ¿Cómo surge la figura de Sebastián Taberna como fotógrafo? Creo que esta pregunta quizás va lanzada a Pablo Larraz, investigador, y que es quien verdaderamente, con el apoyo y la participación de la familia Taberna Belzunce, cuya labor es fundamental tanto en el proyecto expositivo del Museo Cerralbo como en el del Museo del Carlismo, imagino que el origen está en una labor de investigación. Bueno. Un momentito. El moderador manda, porque para eso es el responsable de este museo, pero aquí los invitados queremos dar las gracias también, ¿o no? Pues tenéis total libertad. Hombre, porque si no ya vamos al final y dar las gracias al final y ya está descontextualizado. Un segundo solo, moderador. Venga. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por coger el guante desde el servicio de museo, Susana Irigaray, por coger el guante, Celia Martínez Larumbe, por supuestísimo,
Iñaki Urrizelki, Silvia, que estaba en archivo en ese momento, porque si no, no habríamos podido venir aquí. Por supuesto, las gracias también están dadas, como no, a la base de este proyecto, que son la familia Taberna, que entendió que podía abrirlo al público en general y al público investigador y hacer un patrimonio compartido. Y esto se hizo gracias a que ya había alguien que llevaba más de 20 años escudriñando archivos, haciendo contactos y sobre todo aportando mucha realidad y mucha seguridad, que ese es Pablo Larraz. Entonces, en este caldo de cultivo surge este proyecto, empezasteis aquí, nos lo trasladasteis y continuamos acá, a saber ya dónde acabaremos, ¿no?, con este proyecto. Pero eso, el agradecimiento es general, de familia, instituciones y personas, porque todo esto lo hemos movido entre las personas que nos parecía que había que sacar esto para que se conociera, pero que también tiene mucho que ver con la confianza de que el patrimonio de esta familia, y que ya es patrimonio de todos, está en buenas manos, si no, no habría podido ser. Y el hito de Estella es importantísimo. Si solamente se hubiera quedado en Madrid la exposición los 3 meses que estuvo, habría sido importante y muy evocador, ¿no? Pero si no hubiera venido a esta tierra estaríamos en falta. Ahora el tema es por dónde continuamos, ¿no? Y ya me callo, muchas gracias. Bueno, gracias Carmen, gracias Iñaki, gracias al Museo Cerralbo, gracias a todos, me siento abrumado con tus palabras. No, es que es así, muchas gracias a ellos también, a todo el mundo. Y ahora pues... Si no hubieras cogido el guante maja, sí, ¿qué habríamos hecho? Sí, claro. Además con decisión. Hombre, claro. Con decisión. Pues si nos ponemos a hablar del origen de este proyecto, como todo, luego entraremos en detalles concretos, pero bueno, ha sido evidentemente consecuencia de años de investigación, de labor de investigación, pero también pues de la casualidad, de la providencia, o como quiera cada uno llamarlo, porque el origen de esto viene de un libro, del libro de Requetés que publiqué junto a Víctor Sesúmaga en el año 2010, que era pues un libro en el que recogimos testimonios de los últimos combatientes carlistas de toda España, aunque una mayor parte de navarros, vasco-navarros, donde también, bueno, pues aprovechando esta recogida de testimonios orales, pues recogimos diarios de guerra, recogimos infinidad de fotografías que escaneamos, etc. Bueno, el libro la verdad es que fue un éxito, tuvo bastante repercusión y bastantes ventas, y como consecuencia de esto, pues bueno, de esto del boca a boca, María Eugenia Taberna, la hija de Sebastián Taberna, que digamos ha custodiado, ha puesto en valor, se ha encargado del escaneo de las imágenes, etcétera, etcétera, pues se puso en contacto conmigo y bueno, pues a través de, pues que si era amiga de mi madre, una cosa de estas y tal, y bueno, pues tengo unas fotos de, mi padre tiene bastantes fotos de la guerra, bueno, pues la verdad es que después de haber publicado Requetés, mensajes de este tipo no eran extraños. El caso es que ya pues quedé con ella y bueno, pues me empezó a enseñar solo los positivos, los negativos los tenía todos muy ordenaditos. No estoy seguro si había empezado ya la labor del escaneo de los negativos, pero tenía una caja de positivos y bueno, viendo aquellas imágenes, pues le comenté, María Eugenia, ¿te das cuenta de lo que hay aquí? De lo que hay aquí, de la calidad de las fotografías, del valor histórico y de que estas imágenes no han visto nunca la luz. Y a partir de ahí me dio permiso para la segunda edición que hicimos en formato más pequeñito, porque la primera pesaba 4,5 kilos y era un poco impracticable. Pues en el formato pequeñito cambiamos alguna cosa y ya metimos, no me acuerdo, pues media docena de fotografías extraordinarias de Sebastián. A partir de ahí ya empezó María Eugenia con la labor, estuvimos hablando, pues oye, pues voy a proceder a ordenar todos los carretes que tenemos de mi padre, más de 3.500 imágenes y todavía hay algún carrete que está pendiente de digitalización. Si me ayudas a contextualizar todo esto, pues te lo agradeceré y bueno, ya iremos viendo a ver qué sale, ¿no? El caso es que aquello fue tomando entidad, la sorpresa fue cada vez más mayúscula al contemplar la calidad de las imágenes y la oportunidad histórica de lo que estaba reflejando aquellas imágenes, la calidad técnica, la sensibilidad humana, bueno, todo ese tipo de, que luego hablaremos más detenidamente, todo ese tipo de cuestiones diferentes, innovadoras, rompedoras, que curiosamente habían estado 80 años silenciadas y que estaban en ese momento saliendo a la luz. Un tesoro documental, pues que bueno, haciendo, bueno, en fotografía de guerra civil siempre, como decimos los médicos, el gold estándar, con el que haces siempre las referencias con capa, ¿no? Y veías las imágenes y dices, joder, pero si esto
tiene tanta calidad como la de capa, que están hechas también con máquina Leica, pero además tienen una serie de pluses que igual no tienen las de capa, son reales, aquí no hay ningún postureo ni ninguna, apenas hay fotos de composición de estas de posado y demás. Esto es en directo, y además esta persona tiene dos puntos de vista, el de que era combatiente y el de que era fotógrafo, las dos cosas unidas, y esto da una perspectiva y una sensibilidad a las imágenes y al planteamiento de los reportajes diferente, y además revelaba en el frente de batalla, ahí va, esto es una cosa inaudita, no hay otro que sepamos, ¿eh? Bueno, una serie de cosas, y luego pues una cantidad de imágenes ingente que nos permitía rehacer ese recorrido cronológico de la guerra que vivió Sebastián. Bueno, me estoy parece enrollando, ¿eh? Para nada. Bueno, a partir de ahí, y ya concreto un poquito, porque volvemos a la pregunta que es cómo surgió todo esto, ya planteamos un segundo libro que sería el de, después de la labor de recopilación que habíamos hecho Víctor Sierra Sesúmaga, nuestro buen amigo, y yo, pues planteamos la posibilidad de hacer un segundo libro con un enfoque de fotografía de la guerra civil, pero con un enfoque diferente, que fuesen fotografías realizadas por combatientes fotógrafos. Teníamos a otros fotógrafos, a Sebastián, o sea, Nicolás Ardanaz, a Gastañaza Torre, bueno, varios combatientes que habían, bueno, pues con mayor o menor arte, pues se habían dedicado durante la contienda a sacar fotografías. Habíamos tenido acceso en algunos casos también a los negativos de esas imágenes, y nos daba como para hacer un libro muy curioso, mezclando temáticas, pero bueno, pues de 6 fotógrafos y una mujer fotógrafo, que era Lola Valestena. Y tampoco íbamos a hacer grandes interpretaciones, haríamos una pequeña biografía de cada uno de los fotógrafos y lo meteríamos por temas emocionales o temas, pues bueno, frentes, los momentos de descanso, los momentos de intimidad, la nostalgia de casa, ese tipo de cosas, y lo incluíamos también, lo editábamos con fragmentos de cartas que estaban en relación pues con esas imágenes. El libro se editó bien, en gran formato, pero tuvimos un fallo, que es que la calidad de impresión de las imágenes en muchos casos no era la adecuada. Desde luego, en el caso de las fotografías de Sebastián, perdían bastante calidad. Bueno, al final hicimos el libro. Una de las personas de los protagonistas de ese libro era Sebastián, y fue en era un congreso o un congreso de la Fundación Larramendi, un congreso de la Fundación septiembre Larramendi. del 21. Eso es. Pues, bueno, hice una ponencia que era un poco, me parece que era el exilio interior de los combatientes y los traumas de la guerra psicológicos y demás, y aquella exposición pues sí fue acompañada con unas proyecciones de imágenes de fondo, de fotografías, entre las cuales había muchas de Sebastián. Y es ahí donde ya continúas tú. Estábamos en el café, en estos cafés circunstanciales, donde, bueno, aparte de relajarse uno, siempre ya empieza a surgir la semilla de futuros proyectos. Claro, es que la Fundación Larramendi, que ya sabéis todos, publican, investigan sobre mundo carlismo y otros ámbitos de manera intensiva y con mucha responsabilidad además, pues nos convocó a muchísimos museos de este país que tuviéramos fondo carlista. Y por supuesto también había investigadores de todo tipo, proyectos nuevos, etcétera. Y claro, pues es que verdaderamente vivimos en una profesión y en un medio en el que a veces la gente sí que protesta por lo que no le gusta, pero a veces no te dan la enhorabuena por lo que te parece interesante. Y a mí me pareció que yo tenía que ir a hablar con este señor, a decirle qué importante es lo que estáis haciendo. Sois investigadores que no estáis con ninguna institución que os arrope día a día y lo hacéis porque queréis, protegéis, conserváis y dais a conocer archivos. Me ha encantado lo que has dicho, qué responsabilidad, qué bien, ole, ¿no? Y claro, de repente Larraz, yo no le conocía de nada, es en el tema del café, se me quedó así mirando un poco, y no sé si por corto de vista o porque te quedaste sorprendido de la enhorabuena, porque en este país nadie da la enhorabuena de nada, pues digo, uy, me están dando la enhorabuena. Y de las primeras cosas que me dijo fue, pues creo que tengo un proyecto, ¿el Museo Cerralbo crees que podría? Y digo, pues ¿quieres ver las salas que tenemos? Sí. Pues a las 3/4 de hora de habernos conocido estábamos en el Museo Cerralbo a ver las salas. Eso fue septiembre del 21. Trabajamos durante todo el año 22 y la exposición se inauguró con su catálogo en octubre del 23. Así fue. Hombre,
Casual tampoco fue, porque ahí íbamos citados por los Larramendi, ¿no? Sí. Pues porque íbamos a hablar de lo que cada uno podíamos aportar del mundo carlista, ¿no? Desde el punto de vista del museo, nosotros no mucho más que lo que exponíamos o lo que tenía que ver la vinculación del Marqués de Cerralbo con don Carlos o don Jaime, ¿no? Pero bueno, fue un momento bien curioso, o sea que... Bueno, y para mí se me rompió, aparte de eso, se me rompió el esquema de lo que es acceder a un museo, a una exposición, que parece que tienes que hacer un proyecto y luego pasar 40 filtros. O sea, esta mujer me pareció increíble. Llegar y en 3/4 de hora, oye, me parece muy interesante esto que estás comentando. Mira, tendríamos esta sala. ¿Cuántas imágenes estamos hablando? Bueno, pues lo que sea, ahora. Oye, venga. Ahí vamos, adelante. Ahí vamos. Hombre, en los museos estatales también somos así, creo yo, pero también es verdad que teníamos tiempo de desarrollo, había posibilidades y podíamos tener un mínimo presupuesto para abordar el proyecto. Bueno, lo que había es una voluntad, una por ambas partes y por todas. Todo facilidades y aquello fue como la seda. Hombre, sí, y otra cosa, que ya he comentado en los agradecimientos, cuando hay una familia que protege un legado y que de repente quiere abrir esa ventanita para que todos lo conozcamos, es que lo que hay que hacer es apoyar, o sea, garantizar que se va a utilizar en todos los buenos sentidos, que se va a dar a conocer y que se va a valorar. Sí. Entonces eso es muy de agradecer, porque claro, que las administraciones protejamos la cultura es una cosa que va de suyo, solamente faltaría que nos tuvieran que agradecer eso, porque para eso estamos, ¿no? Pero claro, que las familias, protejan o a veces carguen, entre comillas, con esa responsabilidad, pues hay que apoyar, con lo cual todo estaba bien para que funcionara. Sí, bueno, que nos habíamos dejado la tercera pata, que es la familia. Después de hablar, evidentemente, nosotros ni disponíamos ni decidíamos sobre las fotografías. Entonces vinieron Carmen y Cecilia, tuvimos una entrevista, una comida muy agradable con María Eugenia, con el resto de hermanas y demás. Les gustó mucho pues la manera de trabajar del Museo Cerralbo, la seriedad, las garantías, el rigor, el lugar, y luego había una, que lo puedes comentar tú. Había una vinculación, que es que a Sebastián Taberna le gustaba el Museo Cerralbo y llevaba a sus hijas cuando estaban en Madrid a verlo. Entonces había esa pequeñita vinculación de que su padre había estado con ellas de niñas por esas salas y que le tenía bastante fascinado. Entonces, bueno, hombre, eso era la última razón. Aunque no nos hubiera conocido su padre, también habríamos hecho la exposición. Pero también había ese vínculo emocional por parte de las tabernas con el lugar, ¿no? Y con que era un lugar para ellas conocido, no era... Era conocido, era conocido y era neutral, que también en ciertas cosas, a la hora de estos legados de periodos tan complicados y convulsos como son la guerra civil y demás, pues una institución que sabes que te va a dar una solvencia, que te va a dar un enfoque adecuado, un enfoque científico, un enfoque... Bueno, pues para ellas también era una garantía de que una exposición de estas no se viera envuelta en polémicas que a veces surgen absurdas y que nada tienen que ver con el tema artístico o intelectual. Bueno, pues al final la importancia de los encuentros para generar proyectos, que a veces son totalmente improvisados, pero que claro, llevan detrás investigación y mucho trabajo. También es cierto que aquí en el Museo del Carlismo conocíamos la obra de Sebastián Taberna, no dimensionada hasta este punto, pero sí que habías tenido ocasión de trabajar aquí con la exposición de Sanidad en tiempos de guerra, donde, si no recuerdo mal, alguna fotografía de Sebastián ya se había incluido y ya había llamado la atención. Por supuesto, aquí también conocíamos tu trabajo, tanto en el tema del requeté como en la cámara en el Macuto. Y hombre, pues esto venía avalado por una gran investigación, una trayectoria profesional, la propia familia y, por supuesto, la institución Museo Cerralbo que, en fin, había dado materialidad a esa exposición. Entiendo que exponer este tipo de materiales para una institución museística, sí que he advertido que ya con la cámara en el Macuto sí que ya marcaba una especie de guión. Tenía ya un poco un guión de lo que podía ser una exposición ya monográfica sobre un fotógrafo concreto como Sebastián Taberna, pero entiendo que hay una gran dificultad a nivel museográfico para idear una exposición, darle forma, decidir ámbitos, encajar esos ámbitos en la propia sala. Estoy un poco tratando de indagar ahora en la propia museografía, ¿no? En lo que supone una exposición de fotografía, porque al final los museos, sobre todo museos de carácter histórico, pueden organizar exposiciones de muy diversa índole.
exposiciones de pinturas, de banderas, y cada exposición tiene su naturaleza y tiene su complejidad. Entiendo que una exposición de fotografía también requirió, bueno, pues unas particularidades, tanto en cuanto al espacio como en cuanto a la proyección, orientación, bueno, tratamiento de temas, etc. Me gustaría indagar un poco con vosotros más en esto, que nos hablarais sobre ya el proyecto expositivo propiamente dicho y cómo se fue un poco encajando la idea en el espacio, que a veces es lo más complicado. Yo creo que eso fue, no voy a decir sencillo, pero casi sencillo, porque ya estaba trabajado el material. Y no se trataba, claro, como estabas apuntando, no se trataba solamente de ubicar en una sala unas fotos hermosas o unas fotos interesantes por la razón que fuera y ya, una al lado de otra, ¿no? Como el material ya estaba trabajado y se trataba además de ese discurrir, de esa columna directamente desde Pamplona hacia Somosierra, hacia Madrid, etcétera, digamos que ya el comisario lo tenía, o sea, lo tenía todo pensado sobre cómo se podía hacer entender, ¿no? O sea, pues por una parte la peripecia humana, la peripecia militar, la peripecia del fotógrafo, del panadero fotógrafo que hace fotos porque quiere como fe de vida para sus compañeros, que revela en el frente lo que ha comentado, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es verdad que bueno, ahora lo comentas tú, pero había una intención geográfica y de tránsito para ver, y cronológica absolutamente, ¿no? En esta fecha salen de Pamplona, en esta fecha llegan a tal pueblo, llegan al otro, tienen que retroceder, Sigüenza, bla, bla, bla. Y en ese sentido fue sencillo, porque lo que se intentaba, o sea, en el fondo, corrígeme, pero quizá, o sea, tú como comisario estabas siendo una especie de cronista, ¿no? de aquella peripecia, ¿no? Y eso se ilustraba con unas imágenes. No podías dejar atrás la cronología y la sucesión de fechas, ni podías dejar atrás la geografía. Y los protagonistas, desde luego, eran aquellos voluntarios requetés y las personas de las regiones y de las zonas por las que pasaban, ¿no? Y además que en ningún momento, por lo menos, se entendían o se sentían como enemigos, sino pues gente víctimas de la horrible guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido fue sencillito. Sí. Y luego ya, bueno, temas de diseño, ¿no? Con Parra. Bueno, a la hora de organizar un poco temáticamente, un poco lo que cuando empiezas una exposición de este tipo, joder, pasas mucho tiempo dándole vueltas a ver cómo voy a hacer un discurso coherente, cómo cronológicamente no haya contradicciones. Por una parte había, bueno, estudiando la obra se veía claramente, ya te definía, la misma obra de Taberna te definía un poco que tenías que hacer un capítulo pues, de las fotos previas a la Guerra Civil, tenías que hacer otro capítulo de la partida hacia Somosierra. Hay dos núcleos o dos reportajes muy potentes, que son el de la toma de Sigüenza y el de la batalla de Guadalajara con bueno, pues la estampida de los italianos y todo aquello. Y luego había otra serie de temas que estaban más dispersos geográficamente, pero que tenían una identidad muy marcada y un interés muy marcado en el ojo de Taberna, porque claro, no es solo la fotografía, te habla de lo que tienes enfrente, pero también te habla de lo que hay al otro lado, de la sensibilidad del autor, ¿no? Pues el tema de la intimidad del combatiente, el tema de los momentos de sufrimiento, frío, calor, hambre, sed, fatiga, el tema de esa añoranza del hogar, tanto el que escribe cartas como el que recibe las cartas. Otro tema que le encantaba a Sebastián era esa convivencia entre la población, vivir en guerra y convivir en guerra, ¿no? Entre la población y los combatientes, ese difícil equilibrio que se llegaba muchas veces en los pueblos, esas imágenes que a él le gusta de combinar la imagen de un soldado con la imagen de un paisano que pasa pues con su indumentaria, con sus herramientas de trabajo, etcétera. Todo ese tipo de cosas que le gustaban. Luego los momentos de ocio, tal, los momentos de espiritualidad, las oraciones al atardecer, las misas de campaña. Bueno, todos esos temas preferentes que le gustaban a él. Y luego había ciertos aspectos muy peculiares que también tenían que tener un ámbito concreto dentro de la exposición, como podía ser, por supuesto, ese servicio que hacía de correo entre el frente y la retaguardia, fotografiando y entregando las fotografías a sus compañeros en el mismo frente de batalla, que es algo inaudito, para que pudieran meterlas en las cartas y mandarlas a casa como muestra de que, bueno, os pongo en carta que estoy bien, pero me vais a ver en esta fotografía que aunque esté sin afeitar, sigo, estoy bien, estoy vivo y estoy bien. O esa
maravilla de que tuviera su laboratorio ambulante en el camión y fuese revelando y positivando pues las imágenes en aquellas escenas que tenemos de los laboratorios en una cocinilla, en el cuarto de un hotel, etcétera. En ese sentido, bueno, no había que darle demasiadas vueltas, pues porque las temáticas de la exposición estaban ya bastante definidas y luego, bueno, pues tienes que calcular un poco a ver qué imágenes seleccionas. Ese fue el problema, ¿no? Sí. Que la RAD nos quería poner 200.000 imágenes en una sala de exposición finita, o sea, con unas dimensiones, ¿no? Aquello era, digamos, pero Pablo, que no se puede, que además lo que interesa es, bueno, a veces, bueno, como público vosotros no sé qué opinión tendréis, pero a veces no es tanto el número de elementos como que tengan su espacio para respirar, que puedas además disfrutarlos y, bueno, y sufrirlos también, ¿no? Y bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿Eran 111 o eran 101? Ahí sufrimos para ir quitando. Cada fotografía que decíamos, mira, que no cabe Pablo, era como, ¡ay! Otra que me quitan, y otra que me quitan, ¿no? Pero sí, o sea, estuvimos en el centenar. Sí, me estoy acordando ahora, por esto mismo, de la exposición que hicimos de aquella de sanidad y tal, la de Luz en la Penumbra, con Silvia Lizárraga, que iba yo colocando cosas en las vitrinas y Silvia ahí detrás, que no caben. Pues bueno, pues es lo que nos pasa a los investigadores, que nos dan empaches, nos llenamos de entusiasmo, pero es que ¿cómo vas a renunciar a esta imagen, a la del niño en el pozo? No, por favor, esta no. Bueno, pues... Por ahí era, porque además con esa intención de que todo el mundo pueda ver y pueda disfrutar lo que tú ya conoces y lo que tú crees que hay que expresar, ¿no? Habiendo pues 1000 puntos de vista sobre lo que estás viendo, ¿no? Pero sí, eso fue el tema de la selección. Y luego, muy importante para el diseño de la exposición, saber que contabas con un contexto material que no fueran solamente las fotografías en blanco y negro. Y eso, los elementos que se pidieron prestados de instituciones y de coleccionistas particulares para hacer esa manera de arropar a la exposición en sí también fue importante, porque claro, si nos preguntaran qué es lo que uno quería transmitir con esta exposición, bueno, pues que ahí había unos hombres que formaban parte de esa columna, unos hombres y unas mujeres y unos críos que estaban en las zonas por las que se pasaba, un conflicto, pero que los protagonistas estaban pues delante y detrás de la cámara, como tú decías, ¿no? Sí. Y no era una exposición en la que se hablara de hazañas bélicas, era todo lo contrario, era una peripecia vital particular y colectiva a lo largo de X años y en unos territorios, ¿no? Y con la óptica de alguien, ojo, que hace todas estas fotos para guardarlas en unas cajas y dejarlas en el desván de su casa, ¿eh? Porque trauma hay, evidentemente. O sea que, sí. Él no era el reportero para que se publicaran en los periódicos de tal o que le pagaran los reportajes, sí, para un servicio de información. No. O sea, eso lo hace él per se. Con su cámara y con sus manuales de fotografía que tienen sus hijas también, aprendiendo y aparte de dar ese servicio a sus compañeros, porque lo daba, a sus compañeros y a las personas de Jadraque, de pueblos de Guadalajara por los que pasaba, porque también ahí él fue regalando, ¿no? Habría que hacer otra historia bonita con dónde están las fotos que Taberna regalaba a la gente de los sitios donde ellos de repente se quedaban X tiempo hasta que la columna volvía a moverse, ¿no? Porque en el fondo es eso, o sea, quedaba memoria de los hijos y de los nietos, pues de los navarros pasando por esa zona, ¿no? Y ahora, hablaremos ya de Casas de San Galindo y del trabajo de campo, porque no solamente fue eso, o sea, que ha sido un trabajo muy, muy completo, ¿verdad que sí? Y que ha implicado a muchísimas personas y que hasta donde sabemos la gente está satisfecha por haber podido aportar lo que aportaron y pues no sé si Sebastián Taberna estaría contento, yo no sé, porque el hombre eso lo quería tener guardadito por el trauma que se supone, ¿no? No sé si estaría contento él, su familia sí está contenta, sí. Están satisfechos de cómo ha quedado todo. A veces una de las hijas me solía decir, joder, mi padre no sé si hubiera querido esto, pero bueno, pues ya... Si las guardó... Por ningún afán de notoriedad, además, porque claro, imagínate. Sí. Es otro de los puntos de esa fotografía, que no es una fotografía que tiene una intención propagandística, ¿no? Para nada. Es decir, cuando ves las fotografías de Sebastián, dices, ¿cuál es el último sitio del mundo en que me gustaría estar? Ahí, en ese momento. Pues porque
no hay uniformidad, ya ves perfectamente las condiciones de vida, la penumbra, es decir, no son esas revistas fotográficas que había tanto en zona nacional como en zona republicana, que se vanagloriaba lo que era la guerra, el combate, el idealismo, todos iban vestidos perfectamente equipados y pertrechados. No, ahí van, que parecen la cuadrilla del ejército de Pancho Villa, pues llenos de piojos, sucios, hechos una porquería y padeciendo todo tipo de miserias, ¿no? Bueno, pues para eso lo hizo, y evidentemente lo que comentas tú del trauma. Y luego, bueno, ya hablaremos cuando corresponda del maravilloso viaje de campo que hicimos. Quería insistir en eso, antes luego ya de pasar, porque el tiempo vuela, vamos justitos, pero sí que quería, no quiero... La exposición del Museo del Carlismo, luego diré algunas cuestiones respecto al tema, pero sí que me parece muy interesante. Al final, lo que se hizo para el Cerralbo tiene su reflejo en el Museo del Carlismo. Aquí se le un matiz al tratamiento fotográfico, pero ciertamente los contenidos, el discurso es exactamente el mismo. Y sí que me parece muy importante en esta exposición, la recuperación de la memoria de las personas, pero también de los lugares, ¿no? Y aquí va en esta línea el tema del trabajo de campo, ¿no? Os voy a pedir un poquito brevedad para abordar este tema, pesados, porque sí que me gustaría luego hablar... No, para nada. Dale. No, pero además el tiempo es justito, pero bueno, sí que me gustaría que apuntarais algo, porque luego diremos algo de la exposición del Museo del Carlismo, y luego también sí que me gustaría comentar alguna cuestión sobre el catálogo, porque al final lo que queda es, por supuesto, los negativos, los positivos digitalizados, etcétera, pero luego quedan los catálogos como testimonio de la exposición. Sobre el tema de la recuperación de la memoria de los lugares, creo que esta exposición incide clarísimamente en ello, no solamente porque Taberna aporta al cómo estaba, sino porque la propia exposición ha aportado una visión, un reportaje fotográfico sobre el cómo está actualmente. Entonces, eso creo que es interesante también de destacar. Eso es trabajo arqueológico, ¿verdad? Sí. Y además es que ahí se juntaron el hambre con las ganas de comer, verdaderamente, ¿no? Porque, hombre, Pablo ya lo había propuesto, o sea, me gustaría, de hecho ya lo llevaba haciendo, ¿no? Intentar ir a localizar espacios. Y ahí, claro, ahí volvió a haber otra situación estupenda de juntarnos gente que estábamos en el lío. Él necesitaba a unos arqueólogos que conocieran, o a unas personas que conocieran el terreno en la zona de Guadalajara por la que pasaron Taberna y su columna. Entonces, pues esa persona fue Ernesto García Soto, que es un arqueólogo amigo que ha trabajado muchísimo en toda la zona de Sigüenza y que, por supuesto, para temas arqueológicos él conocía cada pueblo y cada paraje, con lo cual el trabajo se facilitó infinito. Claro, ahí hicimos un vértice, luego nos juntamos 5 personas, ¿no? Susana, Isabel, Ernesto, Pablo y yo, y lo que fuimos es exactamente, o sea, recorriendo y buscando localizaciones, y las fuimos encontrando. Algunas muy desfiguradas, lógicamente, han pasado 80 años y otras no, y también la memoria de esas personas que nos aportaban, porque claro, o sea, no hemos traído imágenes de eso, pero eso fue un trabajo intensivo e intenso, con el ordenador, mirando localizaciones, buscando, preguntando. Yo creo que desde lejos se nos debía ver como estuviéramos un poco locos, porque fue en julio del 23, con unos calores terroríficos, busca lugares, y sí que dimos con todo lo que buscábamos, ¿no? Y lo que no conseguimos ubicar, en algunos casos sí había memoria de lo que fue, ¿no? Y sí que desde luego ahí las personas que nos informaron fue fantástico. En Casas de San Galindo, muy breve, por favor, indica lo de la veleta con San Fermín, los años 60, los navarros, la memoria, el acto. En ese pueblo se supone que estuvo el frente parado durante bastantes meses, y ahí estuvieron los del Tercio del Rey, pues hicieron una vida, bastante vida de campaña. De hecho, pues como estaba establecido allí, pues se dedican a restaurar la iglesia, que la habían incendiado y tal, la restauran, la campana la reponen. Y la pagan. Y la pagan. La pagan y la reponen. Y todavía están... Era como una fuerza de apoyo, de recuperación, de pasar el tiempo haciendo algo bueno, porque fue muy largo, ¿no? Sí. Bueno, ya cuando llegamos a Casas de San Galindo y vemos que en la veleta del cementerio está una flor de lis y San Fermín, dijimos, aquí parece que estos dejaron huella. La flor de lis y San Fermín, ahí estaba la veleta, y dijimos, ¿qué hace en el cementerio? Claro, la habían retirado porque pesaba muchísimo, pero es que luego nos fuimos a la iglesia... Con el cura, tocamos así para hacer un poco el tonto la campana, y al toque de campana aparece una señora de 98 años, maravillosa, en plenas facultades, encantadora, y, oiga, ¿sabe usted de esto algo? Hombre, sí, de los navarros, claro que sí. Vengan ustedes a mi casa.
nos invitó, que hacía un día calor horrible, nos invitó a unas cervezas, nos saca el álbum de fotos familiar y nos salen fotos de Sebastián Taberna. Porque había estado alojado en la casa y demás, y en las casas en que se alojaba, en aquel momento que en la Guadalajara profunda, en la Alcarria más rural y inhóspita, que de repente un señor se aloja en tu casa, te saque fotografías y antes de irte te entregue la que posiblemente sea la primera fotografía que tienes y demás, pues bueno, nos pasó en Casas de San Galindo con esta mujer que había hecho poesías incluso de las campanas de los navarros. Es muy curioso, pero los combatientes del Tercio del Rey habían dejado muy buen recuerdo. Sí, en ese pueblo sí, desde luego. Muy buen recuerdo, que habían estado ayudando a la gente, a las labores y tal. Un pueblo que se encontraba en la misma línea del frente, que un día estaba en zona republicana y al día siguiente estaba en zona nacional. Tenían que tener ahí un equilibrio muy curioso, pero habían dejado, decían que eran los que mejor... Y luego, claro, con estos testimonios, a ver, o sea, vas tomando notas, se va organizando la información, como siempre que se hace trabajo de campo, no todo lo das por válido porque te faltan elementos de juicio, pero sí es importante en la fase de encuesta, porque al fin y al cabo era eso, ¿no? Y sobre todo para ir localizando familias y personas que podían aportar algo. También es verdad que cuando ya es de segunda mano y de tercera, pues bueno, pues se van perdiendo datos o pueden irse, pero cuando vas contrastando versiones, pues si habéis hecho trabajo de campo, es siempre así, pues funciona. Y eso fue más que satisfactorio. Bueno, es que íbamos como en un globo, porque claro, ya que más nos podía pasar, y más cosas. La ricote. Bueno, eso fue tremendo. O sea, claro, en el reverso de las fotografías y en las cajas, pues bueno, pues Sebastián también iba apuntando a veces temas o personas que estaban retratadas, y entonces había una familia que era la familia Ricote, que era bueno, la patrona de donde estaban alojados. Estaban alojados en Jadraque, que éramos los hijos del farmacéutico, del veterinario, sí. Claro. Y había cantidad de retratos de esa familia, de las hijas, etcétera, porque debían tener edades similares también. Sí, entonces, sí. bueno, pues la familia Ricote. Y de ahí que uno de los últimos días de la exposición de Madrid, pues de repente me llama la portero mayor: Carmen, que hay una señora, que dice el comisario, ya es el comisario, ¿verdad? Que dice el comisario que hay una señora, que vengas, que ha venido la Ricote. Digo, pero la Ricote, sí, por favor, esa señora debe estar muy fallecida. Ya como yo ya loca, digo, ¿qué dice? Era una sobrina directa de una de las retratadas que iba reconociendo a sus tías en las fotografías. Esta foto la tenemos en casa. Claro, bueno, el subidón, y claro que coincidiera con que Pablo estaba allí, porque tampoco él estaba siempre. O sea, lo que hicimos fue bastantes visitas guiadas que hizo el comisario, y también luego visitas dentro de la actividad del museo. Pero bueno, cosas como esas pues son muy, muy nutritivas, porque al fin y al cabo a la gente le sirve para recuperar su memoria. Al final es la memoria del país. Pues bueno, y la exposición llega al Museo del Carlismo. La verdad es que con todo este bagaje, con toda esta experiencia, hubo conversaciones con el Museo Cerralbo, hubo un encuentro recuerdo en el casino principal con la familia Taberna, en una presentación de la exposición aquí en Pamplona. Bueno, el servicio de museos, la sección de museos, empezamos a conversar y a plantear esta exposición, y finalmente, bueno, felizmente se materializa. Decir que aquí en la exposición, en el Museo del Carlismo, las salas tienen otra distribución, tienen otro planteamiento, y por lo tanto lo que había que hacer era adaptar ese formato de exposición al Museo del Carlismo, pero respetando el guión, respetando el contenido, respetando en definitiva el espíritu, y muy importante, el diseño museográfico, ¿no? Este diseño museográfico de José Parra, que creo que es acertadísimo y funcionó fantásticamente en la exposición del Museo Cerralbo, y fue muy fácil adaptarlo a las salas del Museo del Carlismo. Aquí lo que sí que hicimos fue prescindir de las piezas museográficas. Me explico: banderas, medallas, otros materiales. ¿Por qué? Primero, porque algunas de las piezas que se expusieron en el Cerralbo fueron depositadas temporalmente por el Museo del Carlismo, y segundo, porque realmente nosotros en nuestra exposición permanente ya tenemos un muestrario contextualizador amplio, por lo tanto nos parecía que se podía prescindir de ese material, y lo que sí que se quería era poner el acento en la fotografía. En esto sí que el Museo del Carlismo planteó un tratamiento fotográfico diferente al que se hizo en el Museo de Cerralbo. En cuanto al número de fotografías, se prescindió de alguna, se incorporaron otras,
y lo que sí que se planteó fue la exposición de fotografías, concretamente de copias de exposición. Sobre este tema se va a desarrollar más en la última mesa de esta jornada, por lo tanto tampoco voy a entrar mucho, aunque sí que me gustaría destacar aquí primero la labor previa de digitalización de negativos de la familia Taberna, una buena digitalización, vaya por delante, que permitió posteriormente al positivador Carlos Cánovas tratar esos materiales y positivar las fotografías. Usamos como criterio algunos positivos de los que disponíamos, algunos positivos de un formato más o menos 30 por 40 aproximadamente, fueron los que nos dieron la medida para unificar el resto de positivados y además le permitieron particularmente a Carlos Cánovas conocer también las particularidades de los originales para tratar en la medida de lo posible de reproducir esa calidad y esas cuestiones en los positivos. El propio Carlos Cánovas recordaba en un máster aquí que organizamos el año pasado en colaboración con la Asociación Fotográfica de Tierra Estella en el otoño fotográfico, reconocía la importancia que tiene respetar al máximo el original. No ser autor de una obra que ya tiene autor, sino tratar de, en la medida de lo posible, respetar el tratamiento original de la fotografía. Esas fotografías, por lo tanto, esos positivos se enmarcaron y son lo que actualmente se exhibe en la exposición temporal que pueden ver en la planta baja de este museo hasta el 7 de septiembre de este año. Esto para nosotros era importante, porque estamos en todo momento hablando de fotografías realizadas por un fotógrafo. Ya no vamos a entrar si amateur, profesión, un fotógrafo solvente que ha demostrado su categoría no en una, en dos, en 10, en cientos, miles de fotografías. Nosotros conocemos una parte muy pequeña, pero hablaríamos de miles de negativos. 3.500 los que están hasta ahora digitalizados y hay unos rollos que todavía tenemos pendientes. Por lo tanto, estamos hablando de algo más que un fotógrafo amateur, que además, como bien ha dicho Pablo, tenía en sí mismo la condición de combatiente, de fotógrafo y además de revelador, porque él llevó su estudio de revelación al frente. Entonces, estábamos ante un fotógrafo y ante una exposición de fotografía y por eso hemos querido destacar esa cuestión, respetando, insisto, todo el guión y todos los elementos de la exposición Cerralbo, porque no deja de ser esta una itinerancia de esa exposición y una producción a partir de una producción existente. Eso también se ve en el catálogo. También se ve en el catálogo, donde, a diferencia del Museo Cerralbo, el que hemos editado no publica las piezas museográficas, por así decirlo, se limita a las fotografías, y también hemos utilizado para el catálogo los digamos, negativos digitales originales, pero tratados por Carlos Cánovas. Por lo tanto, también tiene ese matiz también fotográfico importante. En cualquier caso, hablo del objeto catálogo y con esto creo que ya podríamos terminar, la importancia que tiene el catálogo. Sin duda alguna, cuando hablo del catálogo del Museo del Carlismo, también estoy hablando y hablo por delante del catálogo del Museo Cerralbo. Un catálogo que cuenta con textos de Carmen Jiménez, de Cecilia Casas, de Pablo Larraz, donde se analiza la figura, la faceta fotográfica y personal de Sebastián Taberna y donde se desgranan todos los ámbitos y todos los aspectos que se pueden ver en la exposición temporal. ¿Qué ha supuesto este catálogo para el Museo Cerralbo y qué ha supuesto este catálogo para tu trayectoria personal como investigador? Para el Museo Cerralbo, mucho, porque la primera exposición de producción propia sobre fondo fotográfico, en este caso había sido fondo fotográfico del museo, la hicimos en el año 2002 y se tituló Álbum, y era una síntesis de la colección del museo pues que viene de mediados del 19, la que tenemos, hasta básicamente 1927. Pero claro, el siguiente catálogo que editaba la casa era este, no era un fondo propio, era un fondo que llegaba de otra manera. Ya pensábamos en que podía haber una colaboración con el Museo del Carlismo
Y bueno, de momento es investigación, es una toma de postura para abrirnos a publicar fondos ajenos. Y ha sido, tenéis que saber que es el catálogo con mucho más vendido del Museo Cerralbo en el año anterior, o sea, 23-24. El catálogo lo editó la Fundación Museo Cerralbo, que también trabaja para todo lo que tiene que ver apoyar actividad, publicaciones, etcétera, de la institución. Y bueno, encantados además de que es algo que haya podido publicarse, por supuesto, con una actualización en determinados aspectos y con otro enfoque a la hora de la producción de la exposición, pues encantados de que el trabajo que se hace en una institución lo pueda todavía optimizar la siguiente, ¿no? Porque para eso todos estamos utilizando dinero público, con lo cual encantados. Y es verdad que siempre había pasado muy poco tiempo para tener que actualizar mucho, ¿no? Se trataba de un cambio de criterio en cuanto a utilizar ese apoyo museográfico de elementos coetáneos o no. Pero yo creo que, acierto fue en el Cerralbo y seguro que acierto está siendo en este, porque además a todos nos gusta ver fotografía, la fotografía blanco y negro te hace suspirar, ¿no? Y la calidad de la publicación es muy buena y desde luego hay que darle las gracias también a José Miparra, porque sí que entendió perfectamente lo que se quería, ¿no? Y eso vosotros lo habéis mantenido igual, o sea que bien, ha sido un catálogo, sigue siendo un catálogo de los buenos, así que... Sí, y bueno, yo como autor de parte de los textos y demás, desde luego la satisfacción de que lo que nos quedamos con el libro de la Cámara en el Macuto, un poquito que sí que recoge esa información, pero pues cosas editoriales que quieren vender el máximo de libros al menor coste de edición, de tal manera pues que bajan muchas veces los gramajes del papel, la calidad de la tinta, y ese tipo de cosas luego se nota. En cambio, en un catálogo, ambos catálogos, pues de estas características, la calidad de impresión de las imágenes pues no desmerece a los originales, más aún después del trabajo de Carlos Cánovas. En ese sentido, pues muy satisfecho. Muy satisfecho, lo ves, y es que pues es de los que como dices tú, disfrutas tocándolos, viendo y hasta oliéndolos y leyéndolos. Y luego para los enfermos de la administración y del trabajo en común, yo qué queréis que os diga, o sea, ves el reverso del catálogo y de repente ves Gobierno de Navarra, Ministerio de Cultura, Fundación Museo Cerralbo, Museo de Estella, y te da más alegría todavía, porque es verdad. O sea, yo los trabajos en los que hay muchos logos me fascinan, porque de repente dices, vaya, nos hemos puesto de acuerdo, menos mal, ¿no? Es así, ¿no? Aunque era muy fácil ponerse de acuerdo con este museo. El idilio comenzó, ¿verdad? El idilio comenzó antes del año 22. Hacíamos el centenario de la muerte del Marqués de Cerralbo y llamamos a la puerta de este museo porque tenía que estar invitado a celebrar el centenario con nosotros, junto al Museo de Guadalajara, el Museo Numantino, Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Museo Nacional de Escultura y unos cuantitos más. Entonces ahí comenzó el idilio, que espero que nos dure mucho, ¿no? Ahí. No sé. Y todo fue muy sencillo porque ellos participaron, este museo participó en el centenario, hubo una jornada fantástica en el mes de diciembre del 22 presentándonos en casa lo que ocurría y cuál había sido el proyecto de este museo. Y todo era muy fácil. Y aquí vino nuestro don Carlitos pequeñito, don Carlos, perdónamelo de esto porque le queremos mucho, y aquí estuvo más de un año expuesto, con lo cual qué fácil es trabajar así, ¿no? Qué bien. Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado, claro, a ver si ahora cambia algo y no podemos trabajar ya, o sea que muy bien, todo fenomenal. Pues muchísimas gracias. No será la primera persona que haya venido al museo. Anécdota de esta semana. Una persona nos vino con un cuadro de honor de Requetés con la fotografía en pequeñito de Sebastián Taberna y la fotografía en pequeño de su padre. Y se preguntaba si alguna de las fotos se puede tener en su casa de su padre del frente, no serán de Sebastián Taberna, porque le llamaba la atención quién lleva una cámara al frente, ¿no? Entonces, este tipo de exposiciones ayudan a resolver estas preguntas y también a indagar en las memorias familiares, que al final es un tema importante y creo que el museo tiene... Y luego poner en valor, yo por terminar ya con esto, voy a hacer un alegato de Sebastián Taberna, pero en el mundo de la fotografía de la guerra civil, que parece que está muy encasillado, muy catalogado ahí, lo que comentábamos, unas cuantas referencias, que si Capa, que si Centelles, que si uno, que si el otro.
y uno ve sin ningún tipo de prejuicios, descontextualizando, ves una imagen de uno, ves otra imagen de otro, y es que te das cuenta de que Sebastián era uno de los grandes, fue uno de los grandes, que ha dormido en el sueño de los justos durante 80 años, hasta que lo hemos puesto entre todos en valor, pero bueno, que tiene ahí un lugar y un espacio que creo que a nivel nacional, a nivel internacional, pues debe de consolidarse y debe ser en adelante un referente por la calidad de sus imágenes, por sus peculiaridades, por su intuición, por su técnica, por su sensibilidad, por las circunstancias en las que obtuvo, reveló, por ese, lo que hemos comentado antes, ¿no? esa función de comunicación de su fotografía entre el frente y la retaguardia. Pero bueno, yo creo que a partir de ahora, estoy refiriéndome pues a instituciones a nivel nacional, a exposiciones y tal, yo pienso que debe ser uno de los referentes obligados de la fotografía durante la Guerra Civil. Yo creo que ya lo está siendo, Muchas ¿no? gracias. Yo creo que ya allá vamos. Ya supongo. Y lo que dices tú de todos los testimonios de descendientes, etcétera, eso lo vais a ir recabando aquí. O sea, este trabajo acaba de empezar. Hace falta que haya más investigadores e investigadoras que les interese también y que se siga dando adelante más aire, ¿no? Pero yo creo que hemos cumplido, ¿no? Sí. Entre ambas instituciones para ponerlo en su de hecho, sitio y a sí. partir de ahora ya que esté al nivel, que ya no tengamos que decir, se ha dicho hasta ahora, no, es que ya está. Solamente hace falta que se conozca todavía más, Sí. ¿no? Con lo cual, Pues, misión luego, cumplida, ¿no? Un último inciso, que bueno, dar las gracias a ambas instituciones de lo fácil para un investigador que es trabajar pues, bueno, con gente normal, que digo yo. Nos ha llamado normales. Qué bien. No, es verdad. Que no siempre pasa. No. Y ahora estoy de médico en Roncal. Pues cuando llegué, lo primero que me dicen, oye, has llegado a un centro de salud donde todos los que estamos somos normales. Pues qué bien, Bueno, no quisiera terminar y ahondo en esto y vuelvo a citar a otro protagonista de esta exposición, a Carlos Cánovas, que nos hablaba en aquel máster de las muertes que tiene una fotografía, ¿no? Y cómo creo que una exposición de este tipo ayuda a prolongar la vida de las fotografías, ¿no? Y que incluso las copias de exposición, el hecho de que ingresen en un museo, que el museo sea archivo y por supuesto otras instituciones, como tenemos ocasión de ver hoy, sean archivos de esta memoria visual, pues hace que la fotografía viva más años, viva más tiempo y contribuyamos a prolongar la existencia de este fundamental patrimonio cultural. Así que muchísimas gracias. Tenemos una pausa café, tenéis ahí fuera para autoservicio, y nada, nos vemos aquí vamos a 25 minutos aproximadamente, ¿vale? Muchísimas gracias.